Y la lectura de hoy la vamos a tener en el Salmo número 12. Desde el versículo 1 en adelante. Es un salmo que dice al músico principal, sobre Seminit, salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los misericordiosos, porque se han acabado los fieles de entre los hijos de los hombres. Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, que dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guardarálos para siempre de aquesta generación. Cercando andan los malos, mientras son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Hasta aquí la lectura de este salmo bendito, que nos ha de introducir entonces a seguir considerando el valor de la sola escritura, es decir, la Biblia como palabra o palabra de Dios específicamente. Y haremos mención principalmente del versículo 6, que lo vamos a repetir, donde la palabra dice las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esta es realmente una declaración fundamental que califica tanto en forma genérica, común, general, a todas las escrituras, de forma global, que abarca toda la escritura, como particularmente a toda aquella palabra que fue hablada de Jehová, inspirada divinamente, revelada a los hombres, y que se definen como tal, palabras limpias y sin mácula de ninguna especie. Mácula quiere decir mancha o error o imperfección de alguna naturaleza. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son? ¿Y dónde tenemos actualmente esas palabras? Bueno, la respuesta la da este mismo Salmo 12 a partir del versículo 5, cuando dice el Señor, ahora me levantaré, dice Jehová. Y tiene que decir, tiene que hablar Dios justamente en contraposición de la forma del hombre natural, de cómo lo describe este Salmo desde el versículo primero, y involucra el 1, el 2, el 3 y el 4. Y que toda esta palabra que la menciona como de gente sin misericordia, que no son para nada fieles, el hecho de hablar mentira, sea toda lengua mentirosa, también dice la palabra. Luego, en el carácter ya más hipócrita de la lisonjería, y donde hablan con un corazón doble,
que nos habla de hipocresía, de mentira, de falsedad, y que son lenguas que hablan grandezas, ¿verdad? Y siempre con el propósito de alabar al hombre y de menospreciar en todo la palabra de Dios y principalmente al Dios mismo. Pues en el versículo 4 nos dice que por nuestras lenguas prevaleceremos. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Qué notable esto, porque uno lo podría y lo puede realmente aplicar a todo lo que venimos hablando de todas estas falsos, mentirosos, modernistas, que a través de todos estos martes que hemos venido hablando, desde que comenzamos a hablar de estos temas, no solamente de la palabra de Dios como revelación hacia el hombre, sino antes de los movimientos modernistas, a través de todos los tiempos, tienen este espíritu de grandeza y de soberbia, al punto tal que decir, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Una total emancipación, y como lo dice en el Salmo 2, cuando habla de aquellos que han de querer en los tiempos de Cristo sacarse las coyundas, las cuerdas de sobre sí. Ese es el espíritu del hombre a través de todos los tiempos. Y la Escritura y la palabra de Dios y el Señor entonces tiene que decir. Y por eso menciona el carácter de su palabra, carácter maravilloso de su palabra, frente a todo lo anterior. Uno podría hacer una comparación de estos versículos y el valor de estas escrituras. Las palabras de Jehová, la palabra que Dios dio, es una palabra limpia. Es una palabra limpia, escrita y hablada son una misma cosa. La palabra que Dios habló y luego se escribió son palabras limpias y tienen ese bendito propósito. Y por ende, a nosotros inclusive nos sería imposible conocer la palabra de Dios escrita y aún lo que habló, si los registros fueran espurios, si estuvieran alterados de alguna manera. Por eso dice la Escritura, en el Salmo, si damos vuelta a la hoja, son versículos muy conocidos, pero que tienen que ver con esto justamente. En el Salmo 11, verso 3, luego de la experiencia del salmista también, en el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso es este ataque a través de los siglos, no de ahora, a través de los siglos, desde siempre, el destruir los fundamentos, la regla de fe, de doctrina y de práctica que fue siendo dada al hombre y que fue creciendo como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese fue el propósito siempre del diablo, a través de todas las edades, de todos los tiempos, destruir los fundamentos del justo. Destruye la palabra de Dios y verdaderamente quedaríamos más que a la deriva, más que sin nada. Quedaríamos realmente perdidos en una oscuridad total, no teniendo la palabra de Dios. No habría forma de ser nosotros guiados a Dios, pues la palabra de Dios es limpia y tiene este propósito. Por eso después en el 12 dice, me levantaré, pondrélos en salvo del que contra ellos se engríe. ¿Y qué quiere decir engríe? ¿Alguien sabe? Soberbios. Aquellos que se levantan.
Dios tiene que hacer, Dios tiene que tomar esa iniciativa. Y es una promesa bendita, en salvo, dice, o a salvo podríamos decir. ¿Y a través de qué? De este hecho, de sus palabras, que tienen que ser y son de estas características. Palabras limpias. Así se aplica a todo el escrito de la palabra de Dios. Esto es algo que volvemos a recalcarlo y lo enseñamos para que quede grabado y para que quede grabado también en nuestros corazones. Abarca desde el principio hasta el final. Una de las cosas que haríamos bien en leer después en nuestros hogares como una lectura es ver todas las cualificaciones que tiene la palabra de Dios en este aspecto. Por ejemplo, entre todo lo que la palabra de Dios tiene en sí misma, sería el Salmo 119, que es un salmo el más extenso de la Biblia, el capítulo más extenso de la Biblia, pero está dedicado por inspiración divina solamente a enaltecer, exaltar, glorificar y forjar y fortalecer el corazón de los hijos de Dios en cuanto a las verdades de la palabra de Dios, inspiradas por Dios. Recordemos que esta palabra inspirada tiene la misma aplicación, decíamos en algún momento, cuando Dios sopló en el hombre ese aliento de vida. Esa es la inspiración. Pues toda la palabra de Dios tiene vida y puede dar esta vida. Volvemos a recalcar algunos conceptos, pero eso siempre decimos, esta palabra es la única capaz de engendrar hijos de Dios, engendrar renacidos. No hay otra manera. Habrá otras palabras que engendrarán hombres intelectuales, hombres sabios, desde el punto de vista humano, y hasta entendidos, según ellos, de las Escrituras, que hasta pueden llegar a inquirirla y conocerla, el Salmo 64, ¿no? Inquieren y la penetran, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque les falta la inspiración de Dios en esa lectura para poder ser engendrados verdaderamente hijos de Dios. Esto es lo que garantiza la exactitud de la palabra de Dios. Por eso la mencionábamos el martes antepasado no hablé, el martes antepasado, como inenarrable, infalible y toda autoridad. Es total exactitud la palabra del Señor. Y cuanto más la leemos reverentemente y la comparamos, aunque a nosotros nos pueda parecer que hay contradicción o a la gente, sin embargo es un complemento perfecto, como encastra cuando uno la lee. Encastra quiere decir encaja una cosa con otra y la revela y no produce en el corazón del verdadero renacido ningún tipo de duda, sí interés, y la duda en el sentido de querer conocer más del Señor. En ese sentido, sí, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me quedó esto, lo voy a investigar, lo voy a buscar, lo voy a leer, porque acá dice tal cosa. Como los profetas, dice el apóstol Pedro, que inquirían diligentemente en qué punto de tiempo hablaba Dios a los profetas de las aflicciones de Cristo, quienes la habrían de padecer, y que no fue para ellos, sino para nosotros, y lo entendieron y lo discernieron en lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esto es notable, todo lo que contiene el Testamento en revelación y en luz que arroja sobre el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tanto lo que Dios habló directamente, como lo hablado por los ángeles y por los hombres, la Biblia es el documento perfecto en todo lo que registra, sea bueno
o malo, como decíamos el otro día, ¿no? Que algunos cuestionaban que lo que hablaron los demonios, por ejemplo, o lo que habló el diablo mismo, eso no fue inspirado, no puede Dios inspirar la palabra del diablo. Pero es lo que Dios quería que quedara registrado para que se supiese. Lo bueno sean palabras santas y acciones perfectas de Dios. Lo malo es todo lo que se registra de los errores y pecados, entiéndase, de ángeles caídos, de Satanás y de hombres infieles. Que si se lo puede calificar de malo en la Biblia, es por lo que son en ellos mismos, pero no porque estén mal, en que Dios lo haya revelado y cuidado que quedara registrado. Son malos esos escritos, no por la calidad de los escritos, sino por lo malo que eran ellos, sencillamente, ¿me entienden? Eso que quede bien claro. Entonces, quedó así, para que el hombre supiese. Y por otro lado, quedó de tal manera escrito, con tal perfección, que podemos asegurar que ni ángeles, ni arcángeles, ni hombres, ni buenos ni malos, podrán nunca jamás apelar a que se escribió de ellos de una manera errónea. Dios es testigo de estas cosas. Su inenarrabilidad, es difícil decirlo, pero inenarrable les recuerda lo que quiere decir. Es decir, que no se puede describir con palabras lo que fue escrito, lo que fue hecho. Infalible, volvemos a repetir, significa que la Biblia no hace declaraciones falsas o engañosas sobre asuntos de fe y práctica, y es lo que rige la actitud de la predicación de la Escritura. Y por ende, por lo tanto, es la regla final e inmutable de toda fe, doctrina y de prácticas. Qué notable esto, ¿no? Porque dice en Filipenses que toda lengua confesará el nombre del Señor y toda rodilla un día se doblará. Y cuando todos hayan pasado por ese tribunal final, ya no el galardonador, porque aún nosotros tenemos el ejemplo claro, que el fuego hará la prueba. Lo que no fue hecho por el Espíritu de Dios, ni guiado por el Espíritu de Dios, ni iluminado por el Espíritu de Dios, entiéndase predicaciones, palabras, conversaciones, decisiones, todo eso se quemará. Y diremos amén. Y estaremos agradecidos por lo que queda. Y si no queda nada, estaremos agradecidos porque nosotros estamos ahí. Porque si no, ni siquiera estaríamos en ese tribunal galardonador. Y en el juicio final, cuando todas las almas tengan que pasar, los que estén escritos en el libro de la vida, en forma inenarrable e infalible, la infalibilidad de los escritos de Dios, que no se equivoca al escribir aquellos que fueron escogidos desde la eternidad. Frente al hecho de Jesucristo estarán. No va a faltar uno, ni va a sobrar ninguno. Y ninguno va a poder pasar si no está escrito. De ahí las parábolas. El que no está vestido con ropas adecuadas va a ser echado fuera. Eso nos habla de que el escrutinio va a ser tan perfecto que ahí no va a haber boletas adulteradas, ni posibilidad de escribir a último momento un nombre, porque van a ser abiertos los libros de la vida y de los que van a condenación. Y ahí se sabrá. Y es interesante cuando menciona libro, porque si hay algo que da autoridad a las cosas, es cuando quedan escritas. Y mucho más la palabra de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero recuerden que siempre lo que le da autoridad a todo lo que nosotros podemos llegar a decir o hacer es
escrito está. Y que ese escrito está, esté conforme a todo el consejo de Dios, no a textos extraídos y forzados a hacer decir algo que no dicen, o hacerle aplicar algo para lo cual no está escrito así. Es importantísimo entonces estas cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, todo fue registrado fielmente. Dios es el testigo inapelable, así como mencionábamos en el tribunal galardonador para los creyentes. ¿Quién va a ser el testigo principal de lo que nosotros estemos viendo? El Espíritu Santo. Es el testigo insobornable, inobjetable, inapelable. No podremos decir ese día, Señor, hablándole al Espíritu Santo, tú no viste bien mi corazón ese día, porque yo pensaba de esta manera. No hay caso. Se va a quemar instantáneamente. Y si hay alguien que va a decir está bien, es el Espíritu Santo, testigo fiel, vicario de Cristo sobre la tierra. Por eso está en nuestros corazones, estamos sellados con el Espíritu Santo, el cual es el arras de nuestra esperanza en los cielos y nos ha de acompañar hasta aquel día. Y por lo tanto, Dios no puede errar en ninguna cosa y en ninguna manera, ni en cuanto a lo que habla y lo que habló, ni en cuanto a sus obras, las que hizo antes que el mundo existiese, las que hizo durante el mundo, desde el principio, cuando nada había y todo lo hizo, hasta el final, cuando sean hechos nuevos cielos y nueva tierra, todo eso es perfecto. No se equivoca, ni se equivocó. Ni en cuanto a lo que inspiró para que sea escrito de ello. Ni en cuanto a lo que inspiró, a lo que puso en el corazón de los hombres. Ni en cuanto a lo que controló, sin llegar a ser una experiencia de un dictado autómata. Dios tuvo perfecto control en el punto y coma de cada palabra que fue escrita y registrada en las Sagradas Escrituras. Ni tampoco en todo cuanto guió a los hombres a escribir. Por lo tanto, podemos afirmar que la Biblia toda, desde el principio hasta el final, es limpia en todo lo que registró. Es limpia. Y esa es la confianza que tenemos que tener siempre y perpetuamente. Es limpia. Dios hizo y procuró inerrabilidad documentaria en todo el registro de las Sagradas Escrituras. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y mirando todos estos ejemplos, y particularmente cuando decíamos, en cuanto a lo que habla, ni a lo que obra, ni a lo que inspira, ni a lo que controla, ni a lo que guía, y aún del Antiguo Testamento con relación al Nuevo Testamento, ya no tenemos tiempo, pero sencillamente leía la experiencia de Juan el Bautista, y por eso decía cómo se complementan los evangelios. Porque cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, ¿qué es lo que se nos enseña de Juan el Bautista? Generación de víboras, huid del juicio. ¿Quién nos enseñó a huir del juicio? Que vendrá. La segura ya está puesta a la raíz del árbol. Arrepentíos. Pero Juan, y en eso están todos estos conceptos que hemos vertido,
complementa, así como hablábamos el otro día en el picnic, de todo lo que escribió en la última Pascua con sus discípulos en el aposento alto, lo que Juan el Bautista predicaba y hablaba con respecto a estas cosas. Y es un evangelista del Nuevo Testamento. Después lean San Juan 3, del 27 al 36, donde él dice, a mí me conviene menguar, más a él crecer. Miren, es hermoso, yo lo estuve repasando y verdaderamente es un pasaje que me llena de admiración en cuanto a esto. Respondió Juan y dijo, y lo leo y con esto termino, ¿no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo? Miren qué revelación. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. Está hablando de Cristo, ¿eh? El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y ahí está hablando cosas que después Cristo revela más adelante por su propia predicación, pero ya lo decía Juan, inspirado por el mismo Espíritu que llevó a Cristo a decir estas cosas. Fíjense, y lo que vio y oyó, ¿eso acaso no lo decía Cristo? Esto testifica, y nadie recibe tu testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero. Lean San Juan 14, 15, 16 y 17. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Yo les he dado tu palabra, etcétera, etcétera. Porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. ¿Acaso Cristo nos decía esto? Y todas las cosas dio en su mano. Es maravilloso esto. Él era del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley, pero ya hablaba como el precursor del reino, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y luego dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, evangelización plena. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en un momento pensé, bueno, lo escribió Juan, que después escribió el capítulo 3. Entonces le dio su propia interpretación. Pero no, escribió lo que Dios le guió que escribiese. Y estas palabras de Juan, yo creo perfectamente que las mencionó así como quedaron registradas. Si no, tendría que negar todo lo que dije antes. Juan el Bautista ya predicaba el Evangelio de Jesucristo con una visión salvadora y en visión de la Iglesia de Jesucristo. Al pueblo de Dios, a los judíos, pero a los creyentes también, a los que habrían de creer en Él, hablando de Cristo, por la palabra de ellos. Y el versículo 36 se puede prácticamente engarzar como una joya preciosa en el capítulo 3, donde habla el Señor del que en mí cree, cuando viene y habla como Dios envió a su Hijo al mundo para que sea salvo por él, no para que lo condene. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y podríamos seguir mencionando muchas cosas. Bendita y santa palabra de Dios, que sea en nosotros
valorada de la manera en que fue revelada y escrita, y amada también por nosotros, y buscada para poder saber interpretarla correctamente como fue dada para que nosotros la tengamos hoy. Que el Señor pues nos bendiga, queridos